Excelentísimo señor rector de la Universidad Pablo de Olavide, señora directora general de investigación, excelentísimo señor rector de la Universidad Internacional, señora presidenta del Consejo Social, miembros del equipo de gobierno, compañeros de la universidad, amigos y amigas. Espero que puedan distraerse un rato con la ciencia que se hace en este momento, y creo que todos nosotros, al menos una vez en nuestra vida, hemos pensado cómo sería nuestra vejez. Y algunos, más hipocondríacos que otros, como es mi caso, ¿cuáles serían aquellas enfermedades de la vejez que me afectarían? Yo creo que ese pensamiento no es nuevo, es un pensamiento que ha ido siempre con la humanidad. La vejez, la enfermedad y la muerte creo que ha sido la guía de toda la historia. Ya en el siglo VIII a.C. se hablaba de la existencia en Israel, de la existencia de las piscinas de Betesda, que era el sitio donde, antes de llegar al templo, se lavaban los animales que iban a ser sacrificados y también donde se realizaban abluciones por parte de las personas que asistían al templo, buscando siempre ese concepto de curación que venía implícita en estas aguas. De hecho, San Juan, en su Evangelio, hablaba de que Jesús utilizó estas aguas y estas piscinas para sanar a los enfermos. Pero eso no ha quedado como un hecho antiguo, sino que ya en el siglo XV y XVI se hablaba muchísimo de la necesidad de mantener la eterna juventud. La búsqueda de la eterna juventud ha sido una guía durante una época dorada de la historia del mundo. De hecho, La fuente de la juventud es un cuadro de Lucas Cranach que habla precisamente de aguas que curaban, pero también el Bosco, en el Jardín de las Delicias, hace referencia a la existencia de esas aguas. Pero también tuvo consecuencias históricas. Y esto no es la ciencia que hacemos ahora, pero quiero que sepan que la búsqueda de la eterna juventud, del mantenimiento del cuerpo activo, llevó incluso al descubrimiento de lo que ahora es Florida, en Estados Unidos. Porque Juan Ponce de León se habla, yo no soy historiador, pero lo he consultado, se habla de que realmente cuando descubre Florida, lo que estaba buscando era una fuente que por información de los indígenas los mantenía en una gran actividad hasta avanzada edad. Eso es lo que lo llevó realmente a buscar y a descubrir Florida. Pero yo no vengo aquí a hablar de historia, eso me sirve para tranquilizarme, sino para hablar de cómo la ciencia en estos momentos está intentando ayudar a la población a que su vida sea de la mejor condición posible, más saludable, incluso en avanzada edad. Hoy podemos ver una imagen como esta, 3 generaciones, abuela, hija y nieta, que en la Edad Media era imposible, porque básicamente la esperanza de vida estaba en los 35 años. Pero a final del siglo XIX, Fleming descubre la penicilina y con ello acaba con una causa de muerte increíble, que eran las infecciones bacterianas. Cosa que para ahora nosotros el uso de un antibiótico es una rutina, entonces representó un cambio sustancial, de tal forma que a principios del siglo XX la expectativa de vida había subido a los 60 años. Pero ahora, en este momento, a principios del siglo XXI, se han aumentado 20 años la expectativa de vida. Estamos en el entorno de los 80. La mujer un poco más que el hombre, pero eso no ocurre en todos los animales. En la raza humana sí, un poco más, pero es una expectativa de vida muy alta. Voy a intentar explicar qué es lo que intenta descubrir o describir los científicos como envejecimiento, intentar ver cómo se llega a etapas avanzadas de la vida e intentar convencerles de que quizá morir con menos años no es malo si uno muere
en plena capacidad, o al menos con una cierta capacidad de autosuficiencia. No se asusten con el cuadro, pero realmente la incidencia del avance de la edad es extraordinariamente alta en numerosas funciones. Nosotros nos fijamos siempre en la cosmética, las canas, las arrugas, es decir, aspectos, no sé si el punto se ve suficientemente bien, pero aquí en la derecha, las arrugas, la despigmentación de la piel, todo aquello que hoy en día, con una buena peluca o con unas buenas cremas, queda paliado. Pero ese no es el componente, ese es el superficial del envejecimiento. El realmente importante es el impacto que tiene el paso de la edad sobre las funciones generales del cuerpo. Esas funciones generales del cuerpo van en declive, se va perdiendo funcionalidad. Por ejemplo, se produce una pérdida de calcio en el hueso que causan numerosas roturas. Todo el mundo sabe las roturas de caderas en señoras que caen y que con 20 años no hubiera ocurrido. La sarcopenia, pérdida de la masa muscular, y sin querer frivolizar, pero es el problema del salero. La señora, cuando va a echar salero, se aguanta el brazo porque la masa muscular ha desaparecido y se ha quedado tejido conjuntivo. Esos ya son más graves, porque una sarcopenia intensa puede llevar a una parálisis parcial y a un sometimiento a un individuo en una silla que le impide su autosuficiencia. Hoy en día está de moda la dependencia. Si nosotros podemos aumentar la independencia del individuo con cierta edad, estamos ayudando a la sociedad y lo estamos ayudando a él. Pero, aparte de, hay otras actuaciones, otros defectos, que son realmente, que afectan mucho a la vida diaria del individuo. Por ejemplo, las cataratas, hay que volver a operar. Pero las alteraciones cardiovasculares y el cáncer tienen una incidencia extraordinaria en la vejez. Es decir, la incidencia del cáncer en la vejez es mayor que en la juventud. Eso no quiere decir que el cáncer en la juventud no sea más grave porque las células corren más, pero sí que hay una alta incidencia. Y las afectaciones cardiovasculares. Si uno llega a una cierta edad avanzada, es decir, puede llegar a centenario, pues se puede llegar a tener otras afectaciones como son las demencias. Demencias que son enfermedades neurodegenerativas que llevan a paralizar la actividad mental del individuo y dejarlo como un vegetal. Yo quiero llamar la atención a un conjunto de enfermedades que es de lo que voy a hablar a partir de ahora, que son las enfermedades llamadas metabólicas, es decir, problemas de la glucosa, del metabolismo de la glucosa, de los problemas renales, de los problemas funcionales en general, del estilo de tejido del individuo. Realmente estamos siempre luchando contra la vejez. Todo el mundo, cuando tiene algún trastorno, piensa que debe estar luchando o debe luchar contra la vejez. Y cuando uno va al Corte Inglés y compra una crema para la cara, está luchando contra la vejez. Pero ¿qué es la vejez? ¿Qué entendemos por vejez? ¿Qué componentes de la vejez que nosotros podamos manipular y qué componentes no podemos manipular? Evidentemente, en esa lucha hay un componente genético. Nacemos con una aportación genética que lleva implícito la determinación de cómo va a ser nuestra vida e incluye cómo va a ser nuestra vejez, porque si tenemos una aportación genética muy robusta, es posible que el declive funcional sea más lento, sea más tardío y nuestra vida sea mucho más eficaz en la etapa final. Pero eso no es estrictamente cierto. Un compañero me comentaba que su abuelo vivía en el campo y cuando cumplió, creo que eran 80 años, se viene a vivir a la ciudad. Y en 5 años murió, cuando antes se levantaba a las 5 y iba al campo todos los días. Es decir, el entorno es fundamental para compensar o equilibrar con el componente genético que nos permita a nosotros sobrevivir con mayor o menor eficacia. Uno de los componentes fundamentales es el medio ambiente. Por ejemplo, vean qué le ocurría a esta señora
de las zonas planas de Estados Unidos, que tenía ese aspecto con 62 años, y debido a que pasaba el frío intenso del invierno, el calor intenso, la limitación digestiva, comía cereales en verano, comía exclusivamente carne y grasa en invierno. Si lo comparamos con este señor que vivía en el Tíbet, que vivía aislado en una zona muy controlada, con una rigurosa alimentación diaria y una comodidad extraordinaria, a pesar de ser el Tíbet, y que con 91 años tenía ese aspecto. ¿En qué medida tiene el componente genético esa información? Tendrá, pero evidentemente está claro que el medio ambiente, la nutrición, tiene un componente fundamental también. ¿Para qué comemos? Pues nosotros somos animales y todos los animales dependen exclusivamente de la producción de energía para mantenernos en reorganización y en funcionamiento, energía útil. La energía útil no hace falta aprenderse, es el ATP. Pero para los animales la energía útil viene solo de los alimentos. Para los animales sangre fría, solo les sirve para crecer y reproducirse. Para los sangre caliente también nos garantiza nuestra temperatura, la regulación de la temperatura. Es decir, nosotros tenemos la ingesta de nutrientes como la única fuente de garantía que nos va a conservar. Si la máquina que produce el ATP y que te garantiza la supervivencia utilizando nutrientes deja de funcionar eficazmente, nosotros vamos a empezar un declive. Si nosotros nos alimentamos, tomemos más nutrientes del que necesitamos para nuestra actividad y por lo tanto para producir ATP, si comemos más, eso se guarda. ¿Y dónde se guarda? En el panículo adiposo, es decir, en los michelines. Por lo tanto, hay un equilibrio entre la actividad que tenemos, que es el consumo de la energía, y la energía que obtenemos desde los alimentos. ¿De acuerdo? Actualmente, un frente importante de la ciencia está dedicado a estudiar cómo podemos nosotros equilibrar en una vida normal, cada uno en la suya, uno más ajetreado que otra, entre la alimentación y un mayor estado de salud. Para eso se desarrolla hace como 30 años una hipótesis que viene a decir que cuando uno come una alimentación equilibrada, pero reduce la ingesta de la fuente de energía más rápida, que es la glucosa, la sacarosa, por ejemplo, del café de la mañana o del pastelito, si nosotros reducimos una cierta cantidad de esa glucosa en una alimentación equilibrada, proteínas y grasas correctamente y vitaminas, el organismo sabe que tiene poca energía de rápida movilización y se adapta a vivir con poca carga de azúcar. Y en consecuencia se produce más eficacia. En esa hipótesis, que se llama la hipótesis de la restricción calórica, restringir las calorías de ingesta, pues utilizando modelos, tengo que decir que aquí todos son modelos de ratas, ratones o de animales, aquí no hay todavía un ensayo clínico de humanos. La línea verde, y perdón por poner gráficas, pero de alguna forma hay que expresarlo, representa que si tomamos como ciudadanos 100% de animales en un reservorio, son animales, esta línea verde, que comen lo que quieren cuando quieren. ¿De acuerdo? Comen lo que quieren cuando quieren. Más o menos lo que hacemos habitualmente. Pues empiezan a morir por incidencia de diversas enfermedades, como he enseñado antes. Y cuando llegan los 35 meses de vida, estas ratas se mueren. Ya no queda ninguna viva. Pero si rebajamos el azúcar que les suministramos, estos animales, esto es un truco, porque no comen lo que quieren cuando quieren, sino comen lo que nosotros les damos en el momento que se lo damos. Y cuando se les acaba, se les acabó. Eso es imposible pensar en una casa normal. Sin embargo, pueden comprobar perfectamente cómo la incidencia es menor y viven más tiempo. Pero es que en la vida media hay mucha más población viva en cualquier momento de edad.
Si aumentamos la reducción de la carga de glucosa, se ve cómo baja, previene mucho más la muerte. Es decir, que de alguna forma en roedores sí funciona. Y funciona porque la dieta es un factor esencial y si nosotros podemos controlarla, podemos encontrar mayor longevidad y viven más. Pero también hay retraso de la incidencia de las enfermedades, fundamentalmente la diabetes, fundamentalmente la arteriosclerosis. Y mucha menor progresión del daño. Por ejemplo, estos ratones adultos tienen una fertilidad durante más tiempo que los gorditos que se alimentaban como querían. Voy a poner una anécdota. Estos ratones, machos o hembras, que están lo ponemos con crías y saltan, corren con las crías, mientras que los otros se ponen en un rincón y no quieren saber nada con nadie. Un poco que cada uno mire en su casa si tiene nietos alrededor o hijos alrededor. Pero las consecuencias son esas. Estos son dos ratas hermanas de la misma camada, dos ratas machos de la misma camada, a los 24 meses de vida. La de la izquierda, pues comía lo que quería, la de la derecha estaba con un 40% de reducción de glucosa, sistemáticamente, diariamente. Evidentemente, el fenotipo está claro. Tiene un aspecto mucho más juvenil, ha conservado la línea con respecto al otro. Sí, es conserva la línea, ese es un término que... En conclusión, en esta pequeña idea, es que los ratones o ratas, estos son ratas también, esto es del año 79, que comen mucho, que se exceden en la nutrición, pues mueren antes y tienen una mayor incidencia de enfermedades que le llevan a la muerte. Por ejemplo, estos puntitos negros que aparecen aquí, es el número cuando un ratón desarrolla un cáncer espontáneo. Es decir, nosotros estamos viendo, los ratones desarrollan cáncer en la piel y se lo observa y se lo analiza. Se comprueba cómo ya con los 15 meses de edad todos los negros corresponden a los alimentados intensamente, ya con 15 meses ya tenía incidencia de cáncer. Y vean que hay muchos más ratones con cáncer. Los blanquecinos, estos circulitos blancos, corresponden a la incidencia de cáncer en animales que han sido restringidos en calorías. Evidentemente hay mucho menos animales con cáncer y mucho más tarde la incidencia. Eso es lo que prevé. Esto nos lleva a un modelo ideal. El modelo ideal de que nosotros, si hacemos una extrapolación a nosotros mismos, pensamos que desde que nacemos hasta un momento de nuestra vida que alcanzamos una cierta edad, mantenemos de forma ideal todas las propiedades desde el principio. Eso nos lleva a ser felices hasta el último momento de nuestra vida, y como le ocurrió a mi abuela, o le ocurre a mucha gente que conocemos, en pocas horas, en minutos, muere, sin sufrimiento, sin daño colateral. Con lo cual, si ese es el foco que nos gustaría a todos tener, eso es lo que la ciencia está intentando hacer. Lo hace con la restricción calórica. Pero hay un problema. Me va a decir, ¿cuál? Pues que en los últimos años hemos llegado a una situación de complicación. Esta imagen que está en cualquier sitio viene a señalar la evolución del hombre desde los homínidos, que durante unos 60-65 millones de años alcanzó probablemente la máquina más perfecta que se podía haber hecho. Es una máquina perfecta, tan perfecta que llegó a dominar el mundo e incluso lo modificó, cosa que ninguna especie lo había conseguido hacer. Pero en los últimos 50 años hemos revertido el procedimiento. Es complejo porque en los últimos 50 años hemos hemos modificado nuestro comportamiento, hemos dejado de hacer ejercicio, y lo habla uno que no va al gimnasio, pero yo soy así, delgado. Hemos comido más de la cuenta. Hemos tenido una actividad social en una época de bonanza en la que nos ha permitido extrapolarnos en la ingesta sin ver las consecuencias. Y no hay que ir nada más que a la calle y dar un paseo para comprobar que la obesidad se ha implantado en una población importante. La obesidad infantil es uno de los problemas más importantes que aparecen ahora mismo en nuestra sociedad, en la sociedad occidental. Y es porque
ha bajado muchísimo la edad de implantación del panículo adiposo y se puede llegar a situaciones que no son nuevas, que son antiguas, porque se habla de que la plaga del siglo XXI, pero realmente no, porque en el siglo XIX había individuos con obesidad mórbida, pueden encontrar una colección de ellos documentados, pero que evidentemente son problemas genéticos. Es decir, no podemos descartar que lo mismo que alguna gente centenaria tiene una robustez del sistema genético que le permite sobrevivir a cualquier inclemencia, hay personas que aún con una dieta baja engordan extraordinariamente. Y no ahora, sino siempre. Pero el problema es que lo que ocurre es que se disparan enfermedades. Enfermedades que tienen consecuencias de la vida diaria del individuo. Y si no, que lo pregunten al que se hace la prueba de glucemia diariamente o se pincha insulina. La diabetes es un componente de la obesidad que se desarrolla inmediatamente. La esperanza de vida es menor, porque está incidiendo la enfermedad. Las enfermedades cardiovasculares están a la orden del día de la persona obesa y el cáncer tiene una incidencia muy alta con la obesidad. Los científicos y sobre todo algunas compañías piensan que es un momento de ganar dinero. Y entonces dicen a una población humana en las condiciones sociales. Yo tengo una boda dentro de un sábado. Yo no voy a hacer restricción calórica el sábado en la boda. Por lo tanto, yo voy a romper cualquier dieta que yo tuviera. Por lo tanto, yo vuelvo a tener la incidencia de la diabetes o posible diabetes en mi organismo. Por lo tanto, es muy difícil en nuestra población, en las condiciones sociales en las que nos movemos, mantener una dieta estricta diariamente. Pero es muy fácil tomar una pastilla por la mañana. Y además, alguien ganaría mucho dinero. De ahí viene la idea de buscar compuestos naturales o modificados que pudieran mejorar sustancialmente la obesidad o al menos la incidencia de la enfermedad. Y ahí surge el resveratrol en el 2003. El resveratrol es un compuesto, un polifenol de la piel de la uva, de las nueces, etcétera, que aparentemente mimetiza a la restricción calórica. Es decir, tomándote una pastilla, una cantidad de resveratrol, en la farmacia lo venden así, el Revidox, otro. Pues en los distintos animales que se han estudiado producen un efecto similar a la restricción calórica, con lo cual dice, ¡pum!, hemos descubierto un compuesto que nos permita. ¿En qué funciona? Pues miren ustedes, el resveratrol funciona, realmente funciona, pero no cambia el peso. Es decir, que nadie piense que siendo obeso, como son estos dos ratones, que están alimentados con alta grasa, con respecto a este que come normal, no cambia el peso por mucho tiempo que le estemos dando resveratrol. Pero hay algo que sí cambia, y es cambia la incidencia de la enfermedad en la obesidad. La línea azul corresponde a ratones, esos ratones obesos que han visto, que están alimentados con una gran cantidad de grasa, y cómo van muriendo poco a poco con más incidencia que estas otras curvas. ¿Por qué? Porque al ser obesos la incidencia es muy alta. Pero, sin embargo, cuando esos mismos ratones comiendo exactamente lo mismo, mucha grasa, pero tomando una dosis de resveratrol diaria, pues la incidencia de la enfermedad es menor y la supervivencia es mayor e incluso mueren mucho más tarde. Y eso tiene un componente orgánico. Yo he traído un ejemplo de los que se puede ver, pero, por ejemplo, este es el hígado de un ratón de 24 meses normal, alimentado normalmente. Este es típicamente hígado graso de un ratón con 24 meses que está a punto de morir, pero este es un hígado no muy parecido al original de un ratón obeso, pero que toma diariamente resveratrol. Con lo cual, sí funciona. Pero funciona y pensamos que sería factible la utilización de este producto del vino. Alguien habrá oído hablar de Francia, que los niveles de arteriosclerosis hace unos años eran muy inferiores al resto, eso se llama la paradoja francesa, aún comiendo y guisando permanentemente con mantequilla. Yo el aceite de oliva es como que eso no existe. Sin embargo, los niveles de colesterol, arteriosclerosis, de incidencia de este tipo de enfermedad metabólica es menor. Se piensa que porque ellos tienen
por costumbre la toma diaria de cierta cantidad de vino tinto, que es donde mayoritariamente se encuentra el resveratrol. Pensamos que eso puede ser así, pero sin embargo, por favor, ahora entiéndame. Yo no le podría decir a nadie, ni nadie que trabaje con resveratrol, tómese tantas pastillas que le va a venir fantástico. Porque todo lo que hemos visto son resultados desarrollados en roedores. Roedores que viven en unas condiciones diferentes, con un metabolismo que es realmente diferente al nuestro. Y antes de llegar a poder implantar cualquier tratamiento de este tipo en los humanos, habría que seguir un proceso hasta llegar a un ensayo clínico serio, formal y comprobar que realmente funciona y sobre todo las concentraciones. Pero lo más cercano son los monos. Y el Macacus rhesus está utilizado muchísimo porque tiene un metabolismo muy parecido al humano. Se puede extrapolar con más facilidad. Cuando redacté la lección, no se conocía esto, bueno, sí lo conocía, pero no eran públicos los resultados. Hace 2 semanas se publicó un artículo con una gran trascendencia social sobre el cómo la restricción calórica, la bajada de calorías en los monos, pues mejora su calidad de vida. Y yo lo he incorporado aquí, porque el director de ese trabajo estuvo a punto de ser nombrado profesor en esta universidad, pero porque le faltaban 3 meses de contrato no pudo optar a una plaza de oposición. Y se fue a Estados Unidos y es investigador principal en el Instituto Nacional del Envejecimiento y ahora mismo yo creo que va a ser imposible capturarlo para que vuelva. Se llama Rafael de Cabo y es originario de Córdoba. Él es el director de este programa que llevan trabajando en él desde hace 15 años y aquí han sacado parte de los resultados en este momento, porque hay mucha población de estos monos que aún sigue viva. Y hay 3 parámetros que yo les voy a considerar a la hora de mirar. La morbilidad, el impacto de las enfermedades a lo largo del envejecimiento. La funcionalidad, cómo estos monos se mueven cuando están en distintas condiciones de dieta. Y la mortalidad, que es la que más nos importa, para saber la incidencia que tiene en su muerte durante el desarrollo del envejecimiento. En cuanto a la incidencia de enfermedad, y aquí solamente están consideradas las cardiovasculares, diabetes, cáncer y la artritis, claramente los monos que viven en su dieta original, la incidencia es mayor, es decir, que cada vez tienen más enfermedades de este tipo en la población, mientras que los que están con baja dieta de glucosa, restricción calórica, realmente la incidencia es mucho menor. Esta es la proporción de individuos sanos, libres de cualquier enfermedad. En cuanto al funcionamiento, no sé si se ve bien, se trata simplemente de varios artilugios en los que se les enseña a los monos a hacer una maniobra como coger un producto, coger un alimento o algo, y se les coloca el producto, este rojito que está aquí, y el mono inmediatamente va, mete la mano por estos conductos, lo coge y lo saca para jugar o comérselo. Eso lógicamente es un aprendizaje, pero si ven en la gráfica, los monos que están alimentados con baja dieta, con el paso de los años, este es el tiempo que tarda el mono desde que aparece el muñeco o lo que sea, el tiempo que tarda en cogerlo. Cuanto más rápido, más eficaz es. En restricción calórica son muy eficaces con respecto a la dieta normal. Pero la mortalidad, y eso ha generado un gran barullo en la comunidad científica. Los que, si ven aquí, son hembras, los que están con la raya discontinua, continua son machos, que en restricción calórica la supervivencia es mucho mayor. Pero ¿en qué momento? En el momento de la madurez. Es decir, hay más individuos vivos, hembras, en restricción calórica que en condiciones control. En los machos pasa igual. Hay individuos que durante un cierto periodo de su vida sobreviven más que los que están alimentados con una dieta más cargada de glucosa. Pero realmente no hay diferencia en la extensión de la vida. Es decir, sí se ve la diferencia, pero no se mueren, no hay diferencia en el tiempo de edad. La longevidad es la misma. Pero, sin embargo, el de la derecha, Canto, que tiene un año menos que Owen de la izquierda, son 2 machos, son de la misma población, claramente
bueno, aparte de la mirada un poco más agresiva y activa, el pelo claramente es joven, aquí ya aparecen muchas canas, en la cara de tristeza, pero vean la vista lateral, ha perdido parte del peso, ha perdido parte de la masa muscular, está perfectamente como si tuviera 20 años nuestro, juventud. Es decir que sí, la restricción calórica interfiere perfectamente en el aspecto y en la incidencia de la enfermedad. Lo que no interfiere en homínidos, en este caso en primates no humanos, es en la longevidad máxima que se pueda obtener. Por lo tanto, creo que no tenemos que tener mucha expectativa de que nosotros tengamos una mayor longevidad. Y ya, por último, quería comentarle que la ciencia, que ha observado perfectamente cómo se desarrolló esta máquina y cómo en 50 años hemos perdido lo que habíamos ganado, pero yo creo que está haciendo un esfuerzo importante en demostrar que se puede conseguir volver atrás y llegar a esta situación. Y ya no hablo con el ejercicio y con el machaqueo en los gimnasios, sino mediante dieta y mediante productos naturales que puedan realmente mejorar la vida. Y por último, decirles que hay un componente genético que nos garantiza la longevidad. Y aquí pongo dos claros ejemplos de centenarios. Centenarios, esta señora cumplió en noviembre del año pasado 107 años, yo supongo, porque no he visto secuencias de que haya muerto, 108 años, y sea aquí un pequeño homenaje a don Santiago Carrillo, que también murió con centenario y sobrevivió a guerra, sobrevivió al tabaco, sobrevivió a hambre. Su componente genético realmente era robusto. Pero la ciencia no está para esta gente. La ciencia está para intentar que el resto de los mortales que somos nosotros, y que yo me incluyo, y que no tengamos un soporte genético tan fuerte, pues podamos encontrar medios que puedan decir que no es tan importante vivir más tiempo como vivir con la máxima capacidad física y mental el tiempo que estemos vivos. Y eso es lo que hoy en día se baraja en la ciencia, que es lo que se llama envejecimiento saludable. No es vivir más, sino el tiempo que vivamos, lo vivamos mejor. Muchas gracias.